Feliz sábado para cada uno de ustedes. Enviamos un caluroso abrazo hasta donde sea que se encuentren. Iniciamos con otro programa, Identidad, donde el principal propósito es saber qué estamos haciendo en esta tierra, para qué fuimos hechos. Tenemos muchas dudas y tal vez pocas respuestas, pero acá vamos a aprender un poco acerca de todo eso. Así que acompáñanos. Bueno, y ahora ha llegado el momento del plato fuerte. El pastor Eber Roblero ya está preparado para recibirnos y compartir con nosotros. ¿Estás listo para aprender junto al pastor Eber Roblero? Nosotros sí. Pastor, bienvenido. Es fácil desviarse. Perderse en los laberintos de pertenencias. Perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros para continuar con el estudio de la palabra del Señor. Hemos empezado a ver el tema de la santa ley de Dios. Y hoy vamos a abordar algo que personalmente me edifica espiritualmente y me anima a desarrollar cada vez más mi fe en Cristo Jesús cuando veo esta parte de la santa ley de Dios. Hoy vamos a ver cuáles son los propósitos de la santa ley de Dios, principalmente para nosotros los humanos, los hijos de Dios, que hemos creído y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal y por supuesto aceptamos la Santa Biblia como la norma de fe y de práctica para nosotros los cristianos. Entonces, les invito a que repasemos los propósitos o algunos propósitos de la santa ley de Dios para nosotros. En primer lugar, hemos mencionado que la ley de Dios en realidad es el reflejo del carácter de Dios. Entonces, un primer propósito de la santa ley de Dios es mostrar el carácter de Dios. Y mencionamos en la reunión anterior o en el tema que abordamos que Dios es eterno, Dios es bueno, Dios es verdadero, Dios es justo, Dios es espíritu, que Dios es amor. Y vimos también que la ley es buena, la ley es justa, la ley es perfecta, la ley es santa, la ley es espiritual, la ley es eterna y por supuesto la ley tiene que ver con el amor. Así que el primer propósito de la santa ley de Dios para nosotros los seres humanos es mostrar el carácter de Dios. Así que la ley nos dice cómo es el carácter de Dios, porque es un reflejo del carácter de Dios. Por eso es que el salmista realmente decía, me deleito en tus mandamientos. Lo que estaba diciendo es, me deleito en conocer tu carácter, me deleito en saber que hay un Dios que es eterno, que es bueno, que es justo, y su ley también es eterna, es buena, es justa. Un segundo propósito de la ley de Dios es mostrar abundantes bendiciones de Dios para sus hijos. Personalmente, cuando
puedo repasar estos versículos que voy a compartir con ustedes, yo de verdad levanto mis manos y también mi vista y digo, Señor, alabado sea tu nombre porque has cumplido esto en mi vida, con mi familia, con la hermandad de la iglesia, con muchas personas más. Y yo creo que también al leer esta parte de la Biblia, vamos a confirmar que en tu vida también se han reflejado estas bendiciones cuando hemos hecho caso a la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 al 17. Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 al 17. Dice así: Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. ¿Por qué me deleito en estudiar esta parte de la Biblia y agradezco al Señor? Porque debo comentarles que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel con mi persona, con mi familia y con cantidad de familias que soy testigo que ellos tienen una fe en el Señor y de verdad aman al Señor y dicen, Señor, me deleito en obedecer tus mandamientos, y han recibido bendiciones, La bendición de la salud, la bendición de los alimentos, la bendición de un techo, la bendición de la unidad familiar. Y en el campo, quienes hemos estado viviendo allí o quienes nos hemos desarrollado en el campo, sabemos perfectamente cómo Dios bendice con la lluvia justo a su tiempo para sembrar, para desarrollar, para que llene el grano y luego cosechamos. Es que de verdad Dios es fiel. Y dice el mandamiento, si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos. Además, dice la palabra del Señor también en el Deuteronomio, en ese libro, en el capítulo 11 y los versículos 22 y 23. Porque si guardareis cuidadosamente todos los mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Hoy no tenemos una guerra en sí abierta, declarada contra otras personas o naciones. Sin embargo, tenemos luchas cotidianas. El principio sigue siendo el mismo. Él está con nosotros. Él nos da su protección. Si Él tiene que limpiar el camino, lo hace. Porque si guardamos todos los mandamientos de Dios y si amamos a Dios como dice el texto, será una bendición realmente estar en comunión con el Señor y Él derramará abundantes bendiciones. Así que este segundo propósito de la ley de Dios es eso, para que tengamos muchas bendiciones, muchas bendiciones. Tercer propósito de la ley de Dios. Y estamos viendo los propósitos de la ley de Dios. Tercer propósito, demostrar amor a Dios. Y antes de leer
estas dos citas bíblicas, yo debo mencionar lo que hace un tiempo atrás yo aprendí. Y lo aprendí en una reunión allí de un grupo pequeño o una pequeña congregación, hablando de las bendiciones del Señor y cómo es que mostramos nuestro amor hacia Dios. Entonces la persona explicaba más o menos así. Decía, ¿qué pasaría si mi hija de 13 años viene y me abraza, decía la persona, y me dice, mami, yo te quiero, yo te amo, de verdad yo te admiro, yo te valoro? Dice ella, yo como madre pues me sentiría bien, contenta, halagada, motivada. Y mi motivación, decía ella, es tan grande en ese momento que le digo, gracias hija, le doy un abrazo, le doy un beso y le digo, hija, estoy tan cansada, ¿puedes lavarme los trastos? Y ella dice, no mamá, yo la amo, yo la respeto, yo la quiero tanto, pero lavar los trastos no y no. Hija, por favor, no. Hija, no, dije que no. Entonces decía ella, a manera de ilustración, ¿dónde quedó entonces de que te amo? Eres la mejor mamá, te respeto, te hago caso, te soy obediente, pero si no hace lo que yo le pido? Entonces decía ella, a manera de ilustración, yo quedaría así como ser humano, ¿en realidad me ama o solamente es un decir? Ahora, cuando nos relacionamos con el Señor, si hoy preguntáramos a las personas, ¿hay un Dios? Sí, hay un Dios. ¿Crees en un Dios? Sí, creo en Dios. ¿Amas a un Dios? Pues sí, amo a un Dios. Pero ¿cómo se manifiesta, cómo se evidencia que yo realmente amo al Señor? Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 3, 4 y 5. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Cómo dice? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y San Juan 14:15, dice así San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Yo creo que el propósito de la ley de Dios es bien claro. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Es que aquí viene algo lindo en la vida cristiana. Porque entonces mi obediencia a Dios y a sus mandamientos no va a ser una carga, no va a ser por obligación. Y es más, debo aclarar, no va a ser para ver si finalmente yo alcanzo la salvación o para hacer puntos para ganar la salvación. No, la salvación es por gracia. Eso está muy claro en la palabra del Señor. Para nosotros es gratis. Es gratis porque el precio era tan elevado que nunca vamos a poder pagar. Así que se nos otorga. Y el Nuevo Testamento es bien claro. Cree en el Señor Jesucristo. Creer en Él. Pero cuando yo ahora estoy tan contento por la salvación en el Señor, yo soy salvo en el Señor y le agradezco al Señor, yo digo, Señor, gracias. Y entonces empieza mi relación con Dios. Yo empiezo a amar a Dios, a amar a Jesús. Y yo voy a mostrar cuánto le amo, guardando sus mandamientos. No para ganar la salvación, sino porque soy salvo en Cristo Jesús y ahora me deleito en obedecer al Señor. Me deleito en guardar sus mandamientos. Veamos otro propósito. Cuarto propósito de la ley de Dios. Nos invita a la obediencia. Sí, nos hace una invitación a la obediencia. Dice la palabra del Señor en Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y San Mateo 19:17 dice,
Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esta obediencia es posible, no por nuestra voluntad, nuestras fuerzas, nuestra capacidad mental o nuestra firmeza emocional, no. Esta obediencia se logra gracias al poder del Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Es que no estamos solos. Jesús fue claro cuando dijo, no os dejaré huérfanos. Entonces, la función del Espíritu Santo es estar con nosotros, en nosotros, convencernos de juicio y de pecado. Tanto que dice Pablo en Romanos, que aun cuando no sabemos ni orar, el Espíritu Santo nos ayuda y prepara entonces esa petición para el Señor. Si el Espíritu Santo hace eso con nuestras oraciones, y Pablo dice, aun si hacemos malas oraciones, el Espíritu Santo allí nos da acompañamiento y Él presenta las peticiones al Señor de una mejor manera. También nos ayuda, por supuesto, a ser obedientes al Señor. En el poder del Espíritu Santo es que nosotros llegamos a experimentar una comunión con el Señor, una comunión de obediencia. Quinto propósito de la ley de Dios: ser la norma del juicio. Salmo 119, 172 dice así: todos tus mandamientos son justicia. Ninguno de nosotros será juzgado por nuestras conciencias, sino ¿por qué? Por la justicia de Dios. Y Eclesiastés 12, 13 y 14 dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, sí, porque Dios va a traer toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Pero la norma, ¿cuál va a ser? Santiago 2:12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de Dios va a ser la norma para poder juzgarnos. Para poder juzgarnos. Estaba leyendo un comentario acerca del tema y dice que la santa ley de Dios en realidad es la norma por la cual vamos a ser juzgados, pero es una norma tan básica que decía el comentarista que un niño lo puede entender, pero es tan profunda y tan amplia que no necesitamos más. Si la raza humana hoy nos pusiéramos en sintonía de obediencia a la santa ley de Dios, no necesitaríamos cantidad de artículos o cantidad de legislaciones a nivel mundial para poder tratar de tener en orden a la sociedad. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos son suficientes. Y si analizamos, en realidad, con eso son suficientes. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos nos piden amar a Dios y lo hacemos guardando los 4 mandamientos primeros y luego amar al prójimo y lo hacemos guardando los últimos 6 mandamientos de los 10 que Dios ha dejado. Sexto propósito de la santa ley de Dios: señalar el pecado. Este punto es básico, es extraordinario. Señalar el pecado. Sin los 10 mandamientos, los seres humanos no podríamos ver con claridad qué es pecado y qué no es pecado. Porque de pronto alguien podía inventarse otra su lista de estándares para poder llegar allí y decir este es bueno y este es malo.
o de pronto una comisión definir qué es pecado y qué no es pecado. Pero gracias a los mandamientos es que podemos identificar cuando estamos en pecado contra Dios. Dice Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que hay de la ley, o lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ahora viene, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esa última parte hay que subrayarla. Por medio de la ley de Dios es el conocimiento del pecado. No dice el perdón de pecado, dice el conocimiento del pecado. O sea, yo cuando veo la ley, ahora me confronto y entonces descubro que soy un pecador. Ahí yo estoy conociendo que he pecado. La ley no me perdona, por supuesto, pero me dice en qué he fallado para que yo ahora vaya a Cristo Jesús y le diga, como dijo el hijo pródigo, contra ti he pecado. Sí, contra ti he pecado. No merezco esto y lo otro, pero Señor, perdóname por favor porque he pecado. ¿Cómo lo sé? Porque la ley tiene como propósito, entre otros, señalarme mi pecado. Dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo sabemos que esto es bueno y que esto es malo? Por la santa ley de Dios. Y ella nos señala en qué estamos fallando, si estamos fallando. Entonces dice Pablo, yo no supiera que codiciar es pecado, pues si la ley no lo dijera. Tal vez lo podríamos tomar como bueno, algo bueno de parte nuestra, un sentimiento muy bonito porque es aspirar, es acá. Pero codiciar, me dice la santa ley de Dios, que no debo hacerlo. Y si lo estoy haciendo, entonces estoy ¿qué? En pecado. Pero ¿cómo conocemos eso? Gracias a la ley de Dios. Séptimo propósito de la ley de Dios. Ser agente en la conversión. Qué interesante y qué lindo propósito de la ley de Dios. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice que la ley es nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, la persona que nos lleva a Cristo. Nos lleva a Cristo. Y por supuesto, cuando nos lleva a Cristo, experimentamos una conversión a Cristo. Y entonces confesamos nuestros pecados y somos justificados por fe. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¡Qué extraordinaria declaración! Lo que hace la ley de Dios, convierte el alma, porque es un agente de conversión. La ley nos provoca una culpa, pero nos dice, hay solución, nos provoca arrepentimiento y vamos a Cristo Jesús, que solamente en Él encontramos perdón, encontramos salvación, encontramos vida eterna en Cristo Jesús, pero la ley contribuye para esa conversión. Octavo propósito de la ley de Dios. Proveer verdadera libertad. Dice Santiago 1:23 y 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que consideraba en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo
que hace. Y dice el Salmo 119:45, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Esta parte es importantísima comprenderla por lo siguiente. ¿Cómo es que llega a ser la ley libertad para nosotros y nos trae paz a nosotros? ¿Cómo llega a ocurrir eso? Bueno, la mayoría ha abordado un vehículo o conduce un vehículo o tiene que ver con las reglas de tránsito. La ley de tránsito me dice que yo no puedo continuar cuando el semáforo está en rojo. ¿De acuerdo? Eso dice la ley. Ahora, cuando yo voy y hay un semáforo y se pone en rojo, yo estaciono mi vehículo, espero ahí hasta que se ponga en verde. Yo estoy en obediencia a la ley. Soy libre. Y la gente no me puede poner una multa, la gente de tránsito. ¿Por qué me la va a poner? Estoy obedeciendo. Ahora si yo está en rojo y miro aún a un policía allí de tránsito y yo paso en rojo, ahora sí hay una causa porque yo he quebrantado una ley de tránsito para que me sancionen. Ya no voy a ser tan libre porque ahora he caído en manos del que va a aplicar la justicia. ¿Se dan cuenta? La santa ley de Dios es una ley que trae libertad. Porque me dice, por ejemplo, que si yo estoy robando y me dice, has robado, has pecado. Pero ahora voy a Cristo, confieso mi pecado, me aparto de Él y ahora soy ¿qué? Libre, en un sentido. En el otro sentido es que si estoy en armonía con la ley de Dios, ¿cuál es mi pena? Jesús puede venir en este momento. Que no tengo ninguna, entre comillas, ¿verdad?, sanción que pagar, usando la ilustración de la gente de policía. No tengo una multa, no voy a correr, no voy a esconderme, porque he estado en obediencia. Así que la ley trae libertad. Vamos a hacer una conclusión rápida, porque hemos dicho que la santa ley de Dios tiene propósitos para nuestra vida. Refleja el carácter de Dios. Interesante. Trae bendiciones. Gloria al Señor por eso. Es la manera como mostramos nuestro amor hacia Dios. Qué interesante que la ley de Dios incluso nos trae libertad. Sí, nos señala el pecado, me dicen que estoy fallando, pero eso mismo hace que también yo vaya y me convierta, porque dice que la ley trae conversión también. ¿Me convierto a quién? A Cristo Jesús. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces soy justificado por Cristo Jesús. Y ahí se cumple lo que dice la palabra del Señor, que la santa ley de Dios es mi ayo, mi tutor, mi maestro, que me lleva a Cristo Jesús, quien me perdona. Por eso Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Te gustaría, juntamente con mi persona en este momento, agradecer a Dios por los propósitos que tiene la ley de Dios para nuestra vida espiritual, que en resumen busca nuestra, diríamos, felicidad, busca que seamos personas de bien, busca nuestra libertad?
busca realmente que tengamos esa comunión con Cristo Jesús. ¿Podemos agradecer al Señor por los propósitos de la ley del Señor? Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tu santa ley. Tiene propósitos para bien, tiene propósitos de bendición, tiene propósitos de edificación, tiene propósitos para que podamos mostrar amor a Dios y amor al prójimo. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.